Héctor, faltó el carro de bomberos en el recibimiento. Claro, pero ahí también hay un tema de la sociedad colombiana, un tema de rechazo social. En realidad había mucha gente alrededor, me imagino que familiares o qué sé yo, y ellos pues tienen derecho a tener su sentimiento, pero en realidad rechazo social prácticamente cero. Y yo me pregunto, por ejemplo, y en el caso de la familia Ochoa me lo pregunté siempre durante décadas, ¿qué pasó con su fortuna? Yo recuerdo que a las afueras de Bogotá, en la parte norte de Bogotá, había una cosa que llamaban, ¿cómo se llamaba? La Margarita del Ocho. La Margarita del Ocho, que era pues una finca relativamente grande, no muy grande, pero relativamente grande, en la zona norte de Bogotá, y había un restaurante. Y ese restaurante estuvo prácticamente abierto durante todo este tiempo. Hace algunos años pues lo cerraron, pero duró abierto muchos años, y la gente iba allá a pasar el domingo y a ver caballos de paso y cosas de ese estilo, que era parte de la fortuna de la familia Ochoa, que el Estado colombiano nunca fue capaz de quitarles. Y una cosa que me impacta, y con esto termino, Ricardo, que es un tema menor, pero me impacta personalmente, es ver cómo las cárceles de los Estados Unidos ayudan a la salud de las personas. Llega rozagante el señor Mancuso, llega rozagante el señor Ochoa, después de pasar décadas en esas cárceles, y los que hemos estado por fuera pues estamos achacados, digamos, el señor Fabio Ochoa tiene 67 años y llega bien, y los que hemos estado por fuera en cambio sí nos hemos envejecido, bueno, este señor llega un poco viejo y algunas canas tiene, pero los otros que han llegado muy parecido a cómo se fue Héctor. Mancuso, por ejemplo, llegó divinamente, no se enferman, tienen un estado de salud increíble. Yo no sé qué es lo que les hacen en esas cárceles, ¿sabes? Y además llegan a mansiones y a unos sitios en donde están perfectamente tranquilos. Entonces, ni la fortuna, ni uno ve que el castigo les haya hecho mella en su vida, ni nada. O sea, es una situación de desilusión realmente muy grande. A Salvatore Mancuso incluso los colombianos le pagamos seguridad, ¿no? Porque él tiene esquema del Estado colombiano. Y a Fabio Ochoa también viene para lo mismo. Colombiano. ¿Y usted qué cree que pasa con Fabio Ochoa? ¿Lo mismo va a pasar la semana entrante? Esperemos que no ocurra, esperemos que no termine convertido también en gestor de paz, dándonos cátedra de falsa moralidad en diferentes partes del país. Alberto, para finalizar, 8:02, tengo noticias de diferente índole hasta ahora, actualización de lo que pasa hoy 24 de diciembre. Lo que pasa es que yo me pregunto cuál es el efecto ético de este tipo de acontecimientos en nuestra sociedad, porque yo creo que termina generando precedentes que de alguna manera reafirman unos valores, unas fuerzas de acción que nos hacen daño, porque yo creo que ¿qué queda detrás? Que vale delinquir, porque mire, es que el espectáculo de ayer llama la atención éticamente y nos tiene que cuestionar, porque es una sociedad que no solo no sanciona socialmente, sino que se retroalimenta de eso. Es decir, terminan diciendo, bueno, vale la pena de alguna manera hacerlo, porque en términos generales la vida sigue y sigue hasta bien. O sea, a mí me impresiona mucho el impacto ético que este acontecimiento puede tener en nuestra sociedad, donde el delito cada vez parece más aplaudido. Ya regresamos en Mañanas Blue. El buque Ursa Mayor, que se traduce como la Osa Mayor, llevaba 16 tripulantes, todos de nacionalidad rusa, y se hundió tras una explosión en la sala de máquinas, y esto lo ha informado la Cancillería rusa. 14 de esos tripulantes lograron ser rescatados y llevados al puerto de Cartagena, en España, pero todavía se sigue buscando a esos 2 marineros que están desaparecidos. Este carguero trabajaba con la rama logística del ejército ruso, que se llama Oborologística, y que depende del Ministerio Ruso de Defensa. Y lo que dice el Ministerio de Defensa ruso es que realiza servicios de transporte y logística, y que en ese momento estaba viajando desde San Petersburgo hacia Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, para transportar tanto grúas portuarias como equipamiento para rompehielos. Dice que el barco había salido el 11
11 de diciembre desde San Petersburgo, que había tenido que atracar en Portugal porque había tenido problemas, pero anoche iba transitando en aguas internacionales, pero entre las costas de España y Argelia, cuando explotó, se oyó esa explosión en la sala de máquinas y entonces tuvieron que ser rescatados sus marineros. Esa es la versión que ha entregado Rusia. Sin embargo, los servicios de inteligencia ucranianos dicen que este barco ha estado trabajando previamente, manejando envíos desde Irán hacia Rusia. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles a todos ustedes, televidentes de Blue Radio, oyentes de Blue Radio, un mensaje muy especial en esta Navidad. Espero que puedan compartir en familia, que todo este año ha sido maravilloso y que hayan logrado todos los propósitos que se trazaron en el 2023. Que sea un fin de año en calma, en paz, rodeados de familia. Un fuerte abrazo para ustedes. Diciembre de 2024 va a quedar en la historia como uno de los meses de más quemados con pólvora en la historia del país. Increíblemente, la cifra está aumentando en prácticamente todas las ciudades y la alerta es por lo que pueda pasar esta noche de Navidad, que es, después de la celebración de velitas, uno de los días de más quemados con pólvoras. Aquí van las cifras, a ver si usted piensa dos veces antes de quemar pólvora, a ver si usted cambia de opinión. El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud cuenta que en Colombia van 546 quemados, 195 de ellos menores de edad, y entre esos niños, 21 estaban con un adulto que estaba bajo efectos del alcohol en el momento de la emergencia. Hasta hoy, el 7 y el 8 de diciembre son los días con más quemados este mes en el país, pero el pasado 22 de diciembre, es decir, el domingo, ocupa el tercer lugar, lo que demuestra que mientras más se acerca la noche de Navidad, más pólvora queman los colombianos. Antioquia y Bogotá lideran este año como las regiones con más quemados. En ambas hay 76 personas lesionadas con pólvora. Sigue Atlántico, Cauca y norte de Santander para cerrar el top 5 del deshonroso lugar del mapa visto por regiones donde más quemados hay con pólvora. Pero ojo, porque en Antioquia, Bogotá, Atlántico, Cauca, norte de Santander, Córdoba, Barranquilla, Cali, Cundinamarca, Nariño y Santander, las cifras de este año son más altas. 807. Las autoridades sirias dicen que los grupos armados de ese país acordaron disolverse, incluidos los que llegaron a Damasco y retiraron del poder a Bashar al-Assad, que hoy se encuentra exiliado en Rusia. Noticia importante a esta hora para la geopolítica del mundo. Silvia Carrasco. Sí, la verdad, Ricardo, que esto ha sido importante y muy rápido. Recordemos que el derrocamiento de Bashar al-Assad fue el 8 de diciembre y estamos a 24, y ya las facciones de ex rebeldes dicen que han acordado fusionarse bajo el Ministerio de Defensa. O sea, entregan las armas, se disuelven y se integran al Ministerio de Defensa de Siria como las nuevas Fuerzas Armadas. Es lo que ha anunciado el gobierno sirio. Durante los 14 años de guerra allí en Siria se formaron hasta 7 grupos distintos que controlaban distintas partes del territorio, con distintas denominaciones políticas, pero también religiosas. Y lo que está diciendo ahora Ahmed al-Zahara, el nuevo líder de facto de allí de Siria, es que han decidido todos ellos consolidarse bajo el Ministerio de Defensa. Ellos ya habían dicho que este era su propósito, y de hecho durante todos estos días ha estado diciendo que tienen el propósito de respetar a las minorías, de no imponer un régimen islámico estricto, y también han dicho que hay un agotamiento general de Siria que no quiere más guerra. Esta era una tarea nada fácil, porque las minorías que hay en Siria son de tipo étnico y religioso. O sea, hay musulmanes, kurdos, hay chiitas. Recordemos la guerra que hay dentro de los musulmanes entre los suníes y los chiíes. El gobierno de al-Assad era de una facción de los chiíes, que
son los suníes. Bueno, ellos dicen ahora que van a poner todos estos grupos juntos, pero también dice que hay cristianos ortodoxos sirios, hay griegos, hay armenios y está la comunidad drusa. Esos son los grupos mayores que hay ahí en Siria, y lo que están diciendo ahora es que todos esos grupos que incluso seguían peleando, se había avisado que había tranquilidad en Damasco, pero que seguía habiendo batallas en el noreste de Siria. Bueno, lo que dice ahora el gobierno es que todos esos grupos han decidido de poner las armas y explicarle y ser parte del Ministerio de Defensa y de las nuevas Fuerzas Armadas, porque una de las primeras decisiones que tomaron cuando cayó el régimen de Al-Assad fue disolver las Fuerzas Armadas, que van a incluir aquí a todas las personas que pertenecieron a esos grupos rebeldes, pero también a los oficiales que desertaron del ejército de Bashar al-Assad, Ricardo. Muy bien, Silvia, 8-10 minutos. ¿Cómo se prevé la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos frente a lo que ocurre en Siria y en Oriente Medio? ¿Qué cambio podría haber en la geopolítica una vez salga Joe Biden el próximo 20 de enero de la Casa Blanca? ¿Cómo podría darse esa relación, Silvia? Recordemos que lo que ha dicho Donald Trump durante la campaña es que lo que pasa en Siria no es problema de los Estados Unidos. La verdad es que es una situación difícil de sostener, porque cualquier cosa que pase en Siria va a terminar teniendo unas consecuencias sobre el Líbano y también sobre Israel. O sea, una de las cosas importantes que ha ocurrido en la guerra de Israel en Gaza en estos últimos días ha sido la caída de Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad le garantizaba la entrega de armas a Hezbollah y también a Hamas. Ahora, una de las razones por las cuales se cree que se están acercando en un diálogo de alto el fuego en la guerra de Gaza es porque Hamas ha quedado absolutamente sin suministro de armas por la derrota de Hezbollah y también por la caída de al-Assad. Por lo tanto, lo que le conviene al mundo en este momento es que Siria no vuelva a caer en una guerra civil ni en manos de un gobierno títere de Irán, por ejemplo. Son las situaciones que no pueden dejar de observarse. Además, hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene en este minuto 2.000 soldados allí en Siria. Por lo tanto, es algo que tiene que seguir observando, porque además también hay soldados rusos y no puede retirarse el ejército norteamericano mientras queden tropas rusas, mientras queden tropas norteamericanas allí en Siria. Por lo tanto, el ajedrez es muy difícil. Seguramente Donald Trump tiene el oído puesto en lo que Benjamín Netanyahu le esté diciendo desde allí, porque por un lado no pueden permitir que Siria vuelve a caer en manos de los extremistas. Están mirando muy desde la distancia qué es lo que está ocurriendo con este nuevo gobierno, pero por otro lado tampoco les conviene tener un gobierno fuerte. Recordemos que Israel ha ocupado territorio sirio en los últimos días y no es fácil sostener esa situación con la oposición de la comunidad internacional. Pero si Estados Unidos lo sigue apoyando, tendrían que tener algún tipo de negociación o algún tipo de acuerdo con ese nuevo gobierno sirio. Por lo tanto, todo está por definirse, porque además recordemos que frente a este escenario Europa está tremendamente débil. O sea, hay unas elecciones en Alemania que no tiene poder para tomar ninguna decisión en tanto estén en campaña, y Francia, que es el otro poder dentro del continente, no tiene tampoco ninguna posibilidad de tener un ejercicio fuera del país mientras tampoco pueda consolidar un gobierno. O sea, acaba de nombrar un nuevo gobierno el presidente Emmanuel Macron, pero basta con que presente unos nuevos presupuestos y no consiga aprobarlos para de nuevo entrar en crisis. Por lo tanto, no tiene ni una posibilidad de ejercer influencias fuera de su territorio. Así que la verdad es que el tablero está muy desordenado y muchas cosas que hay que tener en cuenta para los pasos siguientes que se den en esa zona del mundo, Ricardo. Pasarán muchas cosas en geopolítica en las próximas semanas. Silvia, esta noticia desde Siria es importante. Viene la posesión de Donald Trump el 20 de enero y viene el futuro de Venezuela el próximo 10 de enero. Se posesionaría Nicolás Maduro, de eso hablaremos a continuación, con la plena confirmación de la presencia de Colombia legitimando el régimen de Nicolás Maduro. Antes hablamos de la decisión de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos de levantar la suspensión
suspensión de vuelo para todos los aviones de American Airlines. Se recupera paulatinamente la plataforma luego de un fallo cibernético. En Colombia hay pronunciamiento de la Aeronáutica Civil. Carolina Otero, ¿qué dicen las autoridades aeronáuticas colombianas y cuáles son los vuelos de American Airlines previstos hoy desde y hacia Colombia? Ricardo, buenos días. Nos encontramos acá en el aeropuerto El Dorado y como usted mencionaba, hubo un fallo esta mañana, precisamente, Ricardo, hoy 24 de diciembre, día de Navidad. Hay que decir que las cosas acá en El Dorado están, la verdad, fluyendo bastante bien, aunque en las horas de la mañana se presentó un poco de congestión. Nos encontramos acá, Ricardo, con uno de los afectados con estos vuelos, precisamente luego de que la Aeronáutica Civil dijera que se tendrían que poner en contacto con esta aerolínea, sobre todo para quienes tuvieran escalas y vuelos programados. Nos encontramos con Hernán. Cuéntanos, Hernán, ¿qué pasó con tu vuelo de American Airlines esta mañana? No, pues esta mañana llegamos acá y espere y nada, no, que nos cancelaron, que nos toca reprogramar, nos toca llamar a la aerolínea y esta es la hora que no solucionan nada y acá estoy. Ahí lo escuchábamos, Ricardo. Hay que mencionar que pues se está esperando ver cómo avanza esto a lo largo del día, precisamente como mencionábamos, pues en pleno día de Navidad, Ricardo, como quien dice, precisamente en estas fechas que son tan concurridas, sobre todo acá en los colombianos, Carolina, que viajan a muchos destinos. ¿Para dónde viaja el señor? ¿Para dónde viaja nuestro oyente? Él me contaba que viajaba ¿para dónde? ¿Para Miami? Sí, señora, para Miami. Sí, ahí usted lo me lo condiciona, estamos. me lo condiciona un segundo, por favor. Acá, sí, señor. Ahí me escucha. Sí, acá lo escucho. Sí, señor. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Bienvenido a Blue Radio. Hernán Belandia. Don Hernán, ¿cómo va? Feliz Navidad. Bien, gracias. Gracias igualmente. Don Hernán, ¿va a celebrar Navidad en Miami? Sí, señor, pero preciso con este inconveniente y acá estamos entonces esperando a ver qué nos soluciona. Pero usted tiene vuelo en American Airlines, el vuelo de la mañana. Sí, señor. ¿Y qué les dicen? No, que toca esperar, que la aerolínea pues ya están verificando a ver qué pueden hacer para el viaje. ¿Pero les cancelaron el vuelo o les aplazaron el vuelo? Aplazaron. ¿Está aplazado? Sí, ¿Les dan un horario estimado? No, pues acá estamos todavía, no nos dicen qué horario ni nada. Estamos esperando que nos solucione. Don Hernán, muchas gracias. Vale, sí, señora, sí. 8:17 minutos. La Aeronáutica Civil dice a esta hora que tienen que ponerse en contacto precisamente los viajeros ante la contingencia reportada en Estados Unidos con American Airlines. Sugieren, dice Aerocivil, a los pasajeros con vuelos programados y conexiones realizar contacto directo con esta aerolínea para confirmar el estado de los vuelos. 8:17 en Mañanas Blue. Hola, yo soy Lala Sarmiento de la emisora hermana de la calle La Mandamás y les deseo un feliz fin de año, unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Mua! Besos. Así fue recibido por su familia el exnarcotraficante Fabio Ochoa en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras el aterrizaje del avión del gobierno de Estados Unidos que lo traía deportado junto con otras 120 personas. Agentes de migración fueron los primeros en recibirlo. Ochoa llegó con un buzo gris, uniforme que también se les veía a los demás deportados. Una vez se estableció que no tenía procesos pendientes en Colombia, el exmiembro del cartel de Medellín se encontró con sus familiares y amigos. Estas fueron sus primeras palabras. Fabio, ¿qué opina usted de esa libertad? Que una maravilla. Posteriormente se le preguntó si se sentía culpable por los delitos que habría cometido durante su participación en el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Dijo que su segundo proceso, que lo llevó a pagar una condena de 25 años de prisión y unos meses más, fue un complot en su contra. ¿Por qué se lo extraditaron? Por este caso, nada. Por este caso no soy culpable. Me lo montaron. Me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos. Ochoa hizo pública su felicidad por el reencuentro con sus familiares y descartó que vaya a formar parte del proyecto de paz total del gobierno Petro como gestor de paz, como ha sucedido con otras figuras del conflicto y la violencia en Colombia como Salvatore Mancuso o Jorge 40.
Impunidad. Esa es la sensación que hoy retumba en la mente de miles de familias que durante los años 80 y 90 fueron víctimas del terror despiadado que sembró el Cartel de Medellín, fundado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Griselda Blanco y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. Este último llegó ayer a las 3:53 de la tarde a Bogotá, deportado de... 8:19 minutos, Felipe. El periódico El Espectador hoy trae en su portada una foto y un artículo que me parece muy interesante porque esto va a generar un nuevo ruido en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Titula el periódico El Espectador "Movidas en la SIC". Y hay una foto del presidente Gustavo Petro con su superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinque, y habla de un proceso, de una petición que hizo recientemente. Ya nos va a contar Camila Carvajal los detalles. Un proceso, una solicitud que hizo Alberto Merlano Alcocer, que fue gerente de la empresa de acueducto de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, que fue sancionado por el tema de las basuras en su momento. Está pidiéndole a la SIC que revoque esa sanción. Y lo que dice El Espectador, Felipe, es que hay renuncias de por medio de funcionarios de la SIC, pero también que lo que se estaría jugando es que se le levante la sanción a Merlano Alcocer, familiar, entre otras cosas, de la primera dama, doña Verónica Alcocer, para poder hacer un enroque en la presidencia de Ecopetrol con Merlano Alcocer, y para que el doctor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, entre al gabinete como ministro de Minas y Energía. Pues la verdad, yo me leí detenidamente el informe del Espectador, que como bien lo dice usted, está en primera página y lo desarrolla en la segunda, y estamos frente a otro nuevo escándalo. Y sería importante que la superintendente de Industria y Comercio, la doctora Rusinque, que es tan activa en redes y tal, nos explicara, o le explicara al país, no a nosotros, al país, realmente qué es lo que está pasando con el caso del señor Merlano Alcocer. Porque lo que dicen los funcionarios que renunciaron, que eran unos funcionarios que llevan muchos años allá, relata El Espectador, es que ese proceso ya estaba totalmente cerrado y ahorita está en el contencioso administrativo, es decir, se acabó la vía administrativa. Pregunta al Espectador, y tal vez Héctor nos puede decir, ¿pueden volver a abrir un proceso que ya estaba finiquitado desde el punto de vista administrativo? Yo creo pues podría que haber algún argumento jurídico como un caso extremo, pero raro, ¿no? Pero eso es en lo que están en desacuerdo los dos funcionarios que renunciaron en las últimas horas, porque es que aquí hay de por medio renuncias. La doctora Cielo Rusinque, tan acuciosa para inspeccionar la registraduría, tan acuciosa para funcionar de manera directa con lo que ordena la presidencia de la República, y en este caso pues lamentablemente no pues tan acuciosa también en este caso el teléfono. No, sí, también, pero vamos a ver, pero lo que digo, Felipe, es que la hemos buscado para que nos explique esta decisión o lo que está decidiendo la superintendencia, y no ha sido posible hablar con ella. Debe estar en Navidad. Todos estamos en Navidad, Felipe, pero este tema es bastante polémico, muy escandaloso. Debe estar descansando de sus trinos y su cosa. Pero la verdad a mí me pareció escandaloso. Yo me lo leí muy temprano. Bueno, como todos los días, muy temprano me leo los periódicos. Y realmente lo más preocupante es la especulación, porque hay una especulación, no en lo que tiene que ver con el proceso, Ricardo, como usted bien lo leyó, sino con el tema de que podría haber un enroque entre el señor Merlano Alcocer y el señor Ricardo Roa. Es decir, ¿para dónde vamos? De manera que Ricardo Roa, que no ha sido condenado, pero está investigado por varias irregularidades, y el señor Alberto Merlano, que ya fue sancionado, entonces el presidente se va a volver a rodear de personas cuestionadas, ¿o va a seguir rodeándose mejor? La historia de esta decisión que está en manos, una papa caliente, hay que decirlo, porque se conoció, y como se conoció, pues ahora la lupa de la sociedad estará sobre esta determinación, la posibilidad de que se revoque o no la sanción contra Alberto Merlano Alcocer. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, como habla usted con Felipe a esta hora, lo que está pasando en la superintendencia es un nuevo escándalo que se le va a crecer al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta revelación que hace esta mañana el periódico El Espectador es una historia que comienza el pasado 4 de diciembre.
Ese día, cuenta el periódico El Espectador, se hizo en la Superintendencia de Industria y Comercio, la de la señora Rusinque, una reunión. La reunión es la del comité encargado de la revisión de procesos. La primera reunión se hizo el 4 de diciembre, es una reunión de alto nivel en la Superintendencia. Y a esa reunión llegó, como usted lo acaba de llamar, una papa caliente, una solicitud para revocar, tumbar una decisión, una sanción contra Alberto Merlano Escocer, muy cercano al presidente Gustavo Petro, que además es tío de la primera dama de Verónica Alcocer. La historia es cómo él mismo hace una primera solicitud para que revisen la sanción y sea la superintendencia la que la tumbe. Como eso no ocurre, quienes integran ese comité piden aplazar la decisión, piden más tiempo para volver a revisar los argumentos del señor Merlano Alcocer y vuelven a reunirse entonces, Ricardo, el 9 de diciembre. Aquí ya las personas que integran el comité levantan la mano. Son 5, 2 de ellas dicen que no están de acuerdo y que legalmente no se puede revisar un proceso que está cerrado, al menos desde el 2015. ¿Cuál es el proceso? La sanción que tiene Alberto Merlano Alcocer por el manejo del escándalo de las basuras del entonces alcalde de Bogotá, hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Como esos 2 funcionarios, 2 de los 5 que están en el comité, levantan la mano y dicen que es ilegal, que no hay nada que revisar, entonces de nuevo levantan la sesión. Sin embargo, ellos lo que dicen, lo que alegan es que la ley no permite que nadie revise un proceso que ya agotó la segunda instancia. Lo raro es que al otro día de esa reunión, el 10 de diciembre, en la SIC aparece una nueva petición del mismo Alberto Merlano Escocer, ahora con un argumento diferente. Él, en una nueva petición, estaba exponiendo los argumentos de los 2 funcionarios de la superintendencia para pedir que le tumbaran el proceso, y eso llamó muchísimo la atención a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los funcionarios son Alexander Sánchez y Grenfield Sierra, quienes, Ricardo, después de todo, de conocer estas reuniones, de tener esa papa caliente en la mano, lo que cuenta el periódico El Espectador es que tomaron la decisión de renunciar. Pese a ser varios de los compañeros de trabajo, nos han contado funcionarios muy reconocidos y muy importantes en la estructura de la superintendencia. Finalmente, ellos deciden entonces renunciar y se queda la superintendencia sin tomar la decisión de fondo, si le levanta o no la sanción y la suspensión a Alberto Merlano Alcocer. ¿Por qué es tan importante? Cuenta el periódico finalmente que en la Casa de Nariño necesitan que se tumbe la sanción a Alberto Merlano Alcocer, porque la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, estaría interesado en que sea él el nuevo presidente de Ecopetrol, para que el doctor Ricardo Roa, hoy en Ecopetrol, pase a ser el ministro de Minas en reemplazo de Andrés Camacho, que saldría del cargo o en estos días que quedan de 2024 o en los primeros días de 2025 para poder cumplir con sus aspiraciones políticas. Un dato no menor. ¿Qué significaría todo este movimiento? Que el hecho de pasar a Ricardo Roa al Ministerio de Minas de alguna manera pueda ayudar a calmar las aguas de la investigación que tiene la Fiscalía y también el Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña. Recuerde que si Roa se vuelve ministro, el juez pasaría a ser la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Aquí queda entonces esta revelación de la jugadita que se intenta hacer en el gobierno con el tío de la primera dama, Verónica Alcocer, con el señor Alberto Merlano Alcocer. Una última cosa, Ricardo, insistentemente esta mañana hemos intentado hablar con la superintendente. Hasta ahora, ninguna respuesta oficial de la doctora Rusinque. Muy vocal, como dicen ahora, muy dispuesta a hablar de todos los temas, de lo humano y de lo divino en redes sociales, y hoy guarda prudente silencio la doctora Cielo Rusinque. Me gusta la expresión, puede ser una jugadita. Ahora, lo que harían en el caso de Ricardo Roa, si llegara a pasar de la presidencia de Ecopetrol
al cargo de ministro sería simplemente, como les digo, ganar tiempo, porque el caso que hoy se adelanta en la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente pasaría de la Unidad Anticorrupción a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Y si llegara el caso, se conociera que sí se cometió un delito y lo demostrara la justicia, pues sí tendría que ser la sala de instrucción de la Corte la que adelantara este proceso. En cualquier caso, tendría que cambiar de despacho, pero eso es parte de las movidas políticas que hay detrás de este escenario. Pero sabe que, Ricardo, también trascendió que en las últimas horas uno de los asesores de la superintendente, el asesor de despacho, le mandó una comunicación, oiga pues, a todos los delegados, asesores y jefes de oficina, diciéndole que deben renunciar, dizque por una reestructuración. No, pues están pasando cosas y cosas muy serias en la blanco es gallina, lo pone y frito se come. Es que este es otro escándalo, otro nuevo escándalo, y esa jugadita, como lo estaba explicando María Camila, de nombrar a Roa ministro para que su proceso salga de la fiscalía, en fin, es que ya uno no sabe qué pensar, ¿sabe? Pero Felipe, ojo porque el proceso no saldría de la fiscalía. ¿Cambiaría de despacho en la fiscalía? No, la investigación seguiría en la fiscalía. Para un juez ante la Corte. El juicio, sí, para un fiscal ante la Corte. Sí. Exactamente. Sí. Cambiaría de la Unidad Anticorrupción a la Fiscalía Delegada ante la Corte. ¿Qué sabrá Ricardo Roa que lo protegen tanto? Bueno, lo mismo que Benedetti y Laura Sarabia. Es un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. Ahí tenemos la portada del periódico El Espectador. El ex superintendente de sociedades fue superintendente entre 2010 y 2014, es un antiguo panelista de este programa, el doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, que fue el responsable de tomar las decisiones en su momento. Doctor Vélez, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, un saludo muy especial a usted. Un gusto tenerlo de nuevo aquí en Blue Radio, ahí lo escucho. Cuéntenos la historia de este proceso contra Alberto Melano Alcocer, porque esto tiene dos patas. Tiene una pata en las supersociedades y tiene otra pata en la Superintendencia de Industria y Comercio. Así es, Ricardo. Yo, actuando como superintendente de sociedades, recibí el caso remitido de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque el superintendente de ese momento, el doctor Pablo Felipe Robledo, se había declarado impedido en el caso. Se realizó la investigación, como decía María Camila, está relacionada con la debacle, lo que acabó siendo la debacle de las basuras, del contrato de basuras con Aguas Bogotá, una dependencia del Acueducto de Bogotá, realizada durante la alcaldía de Gustavo Petro. Y se que esa decisión de la alcaldía de ese entonces, y en particular de el Acueducto de Bogotá, violaba las normas de competencia, violaba la normatividad que existía, que existe todavía, vigente para esas materias, al otorgar un monopolio público a favor de una entidad pública, en este caso una dependencia del Acueducto de Bogotá. Eso fue una investigación muy seria, muy extensa, muy profesional, que surtió todos los rigores técnicos y jurídicos del caso. Se procedió con la decisión, se procedió con las sanciones, no recuerdo muy bien cuáles fueron en ese momento, esto fue ya hace 8 años. Se sancionó pues algunas personas involucradas en estas decisiones, y pues eso ha surtido pues todos los tránsitos, todos los trámites correspondientes, obviamente de revisión, las apelaciones correspondientes, el proceso judicial aquí ve su lugar, en fin, esto ya estaba, digamos, decidido y en firme. Y entonces, pues lo que ocurre ahora, pues parece bastante curioso, por lo menos. Doctor Vélez, ¿cuál fue la responsabilidad de Alberto Melano Alcocer según la investigación que ustedes adelantaron en el escándalo de las basuras de la alcaldía de Gustavo Petro? Sí, una violación a las normas de competencia, porque se creó un esquema mediante el cual se le otorgaba un monopolio a una empresa cuando debía haber libre competencia, digamos, o unos esquemas de libre competencia en la de recolección de basuras, y al otorgarle
a una empresa que era una empresa dependiente del acueducto el monopolio de las basuras, pues eso violaba la libre competencia. Y esa fue la sanción. Claro. Doctor Vélez, ¿y esto qué recursos tiene? Porque cuando se intenta reabrir el proceso, pues lo que alegan los interesados es que debería revisarse, entendiendo también que este ya es un caso o una sanción en segunda instancia. ¿Hay otra instancia, otra opción para tumbar o revisar la decisión de su momento? No, es que este tema, esto es lo importante en toda esta discusión, este tema ya surtió todos los recursos posibles. O sea, aquí había para efectos prácticos cosa juzgada en todo esto. Y eso está en firme y listo. Así es. Lo que parecería estar ocurriendo, según el informe que ustedes acaban de plantear, es que alguien lleva una petición a la Superintendencia de Comercio a solicitar que se haga una revocatoria directa del acto. Eso es extremadamente raro, la ley sí lo prevé, pero en casos muy particulares, cuando, por ejemplo, digamos, hay una violación abierta a la Constitución, por ejemplo, o de la ley, caso que no se dio acá, porque, como le explico, esto no solamente fue una investigación muy exhaustiva y muy extensa, sino que además ya se surtieron todos los recursos de ley posibles. Entonces esto está en firme y está decidido. Y entonces, pues ahora, por circunstancias que uno le llama mucho la atención, lo plantean ante un comité y tiene toda la razón, me parece a mí, esas personas que se niegan a aceptar esa revocatoria, diciendo que hacerlo pudiese ser un acto altamente irregular. Podría inclusive, pensaría uno, estar incurriendo eventualmente en un prevaricato. En un prevaricato por este caso. Sin embargo, dice usted que la ley lo prevé en casos particulares cuando hay una violación abierta de la ley. ¿Esta revocatoria del acto ha pasado anteriormente en la historia económica del país? No, ha pasado, claro. Es decir, es posible revocar un acto administrativo, una revocatoria directa, pero es muy raro. Es raro, y siempre que eso ocurre, pues hay una revisión muy minuciosa de la razón por la cual esa revocatoria se tiene que dar. Y normalmente, pues como se revisa muy bien, pues siempre hay discusiones alrededor de esto, y se han dado muchísimos casos, eso sí, donde hay revocatorias directas que se han dado de manera injustificada, que acaban en investigaciones ante la Procuraduría y ante las autoridades penales. En este caso, doctor Vélez, ¿legalmente es un acto administrativo o tiene peso judicial, teniendo en cuenta que las superintendencias tienen o pueden actuar como autoridades judiciales, como jueces? No, es un acto administrativo en este caso. Es un acto administrativo en este caso. Uh-huh. Es el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, con nosotros hablando sobre esta determinación. Doctor Vélez, quiero hacer una última pregunta. Obviamente estamos en el terreno, claro, de las hipótesis. Me dice una persona que tiene conocimiento de estos temas que lo que podría haber detrás de esto, no solamente en materia política, la habilitación posible de Alberto Merlano Alcocer, esta sanción, entre otras cosas, no le permitiría ser presidente de Ecopetrol. Ya lo ha intentado el presidente Petro. Antes de que se produjera todo este escándalo, Alberto Merlano ya había sido postulado para ser integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol y no fue posible por esta sanción. Pero le pregunto, ¿podría ser factible que esta solicitud para autotumbar por parte de la sigla sanción por el tema de las basuras de Alberto Merlano, que si no recuerdo mal fue una multa por 240 millones de pesos, incida indirectamente en la posibilidad de que se revoque la multa de 800 millones de pesos que tendría que pagar, y yo no sé si ya pagó el presidente Gustavo Petro en ese momento como alcalde de Bogotá? No sé los detalles, Ricardo. No sé si una cosa está conectada con la otra, no recuerdo bien. Esto fue, como le digo, hace muchísimo tiempo, lo cual, entre otras cosas, es un muy buen indicador de la no procedencia de la revocatoria directa. Es decir, una revocatoria directa se da cuando hay una razón patente, obvia, por la cual hay que hacer la revocatoria, y algo que ocurrió hace ya 8 años, que ha surtido, como le digo, absolutamente todos los recursos de ley posibles. En todo eso, que está en firme, que ha hecho una decisión, y que ahora, por una coyuntura política, como usted lo acaba de decir, se llega a una revisión y a usar de la función eventualmente de la revocatoria del acto, pues es tremendamente controversial. O sea, por decirlo
ligeramente. Y puede ser inclusive algo mucho más complicado que eso. 8:38, doctor Vélez, muchas gracias y feliz Navidad. Lo mismo, que estén muy bien. Un saludo muy especial. Saludo para usted, Héctor. Este episodio que huele mal, que no se ve bien, le da argumentos a quienes piensan que las superintendencias se han convertido fundamentalmente en los aparatos de los gobiernos para favorecer amigos o para atacar contradictores políticos o de otra índole. En este caso, la doctora Cielo Rusín, que yo sí creo, Héctor, que tiene varias explicaciones por entregar frente a este episodio del doctor Alberto Merlano Alcocer. Sí, usted toca un tema que es muy importante, Ricardo, me parece, aquí lo hemos hablado en otras oportunidades, que es el poder de las superintendencias, porque en Colombia hemos ido creciendo el poder de inspección, de vigilancia, de control de las superintendencias, especialmente el de la Superintendencia de Industria y Comercio, que además puede imponer millonarias multas, unas multas que uno cuando las oye dice, bueno, pues esto es un montón de plata y esto puede quebrar, digamos, una empresa. Entonces, sí hay como un poder en cabeza de unas personas que dependen del presidente directamente, incluso en algunos casos ejercen funciones delegadas por el presidente de la República, lo cual le quita pues independencia e imparcialidad. Entonces, claro que siempre hay un riesgo de que unas autoridades con tanto poder y con ese origen político pues puedan ejercer ese poder en forma abusiva. Eso ocurre. Yo he mantenido, digamos, una disputa y conceptual, digámoslo así, de si efectivamente estos poderes de las superintendencias pues son proporcionados y tienen los controles suficientes, porque a mí me parece que hay un déficit grande de protección de derechos de las personas. En este caso pues estaríamos hablando de un poder que se utilizaría un poco al revés, no para perseguir, sino eventualmente para favorecer. Yo desconozco el asunto en particular en este caso, pero me sumo pues a lo que el doctor Vélez mencionó, de que si se trata de un tema de revocatoria directa, pues los abogados sabemos que eso es excepcionalísimo, que para que se decrete una revocatoria directa tiene que ser una cosa pues muy abiertamente contraria a la ley. Ahí hay unas causales estrictas en la ley y no pareciera que en este caso estuviéramos en ese asunto, entre otras cosas porque hay unos procesos judiciales en contra de esos actos y que valdría la pena esperar a que terminen para que opere la revisión judicial de los mismos. Sí hay unas cosas para explicar, digamos, Ricardo. Sí, pero además con la salida de 2 funcionarios de alto nivel de la superintendencia por cuenta de este episodio, con lo que nos cuenta Felipe, con la solicitud de renuncia de todos los directivos por motivo de reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio, si hay cosas para explicar. Me dice un oyente además que no es tan cercana la relación de Alberto Merlano Alcocer con la primera dama en materia filial, que sí son familiares, pero que sobre todo Alberto Merlano Alcocer es un hombre del presidente Petro, que lo ha sido desde sus épocas como alcalde de Bogotá, y que también ha tenido ya cargos en Ecopetrol, fue vicepresidente de Recursos Humanos, así que todas las piezas casan en este rompecabezas, Luis Ernesto, de un tema que hoy pone sobre la palestra al espectador y que no huele bien. Escándalo en la Superintendencia de Sociedades. Ricardo, yo me pregunto, si escuchando los conceptos de quienes nos han explicado aquí jurídicamente, tanto el doctor Vélez ahora como lo hace Héctor, y es la facultad que podría tener realmente en estos momentos la superintendencia de reversar un proceso que se encuentra en la justicia ordinaria, digamos que ya superó toda la etapa administrativa, y si no tienen esa facultad, pues uno se pregunta qué es lo que hay acá detrás, porque entonces, si la parte inicial de la suposición y es quieren habilitar al doctor Merlano para poderlo nombrar en Ecopetrol, etcétera, pero si la primera parte es que es inviable jurídicamente que eso ocurra, pues entonces todo el resto de las conjeturas tampoco tiene sentido, ni que lo quiera nombrar presidente de Ecopetrol, ni que lo quiera nombrar y nombrar ministro al actual presidente de Ecopetrol. Entonces yo sí creo que es oportuno que la doctora Rusín que pues dé unas explicaciones al respecto, o que los funcionarios que renunciaron pues también puedan expresar cuáles eran las motivaciones, digamos, porque si jurídicamente eso no es viable, yo sigo sin entender entonces cuál es todo el entramado que estamos acá describiendo.
No, porque se puede hacer, digamos, es excepcionalísimo, pero podría existir una puerta para hacerlo. Por eso lo intentan. No es que esté cerrada la puerta. Dice el doctor Luis Guillermo Vélez, Paola, que es excepcionalísimo, que es rarísimo, pero que la ley lo prevé. Y a eso pareciera que es a lo que están jugando. Ya estos dos funcionarios dieron concepto negativo, eso no gustó adentro y genera todo el episodio. Además, vincúlelo con el tema político. Yo les conté aquí hace como un mes, Paola, que 4 ministros se van antes del 31 de diciembre. No sé si alcance porque quedan apenas 8 días. Le dije, se va Andrés Camacho, ministro de Minas. Se va Susana Muhammad, ministra de Ambiente. Se va Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Y le dije que se iba Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación, porque tienen aspiraciones políticas, seguramente van a aspirar al Congreso de la República. Si se va Camacho, el doctor Andrés Camacho, tendría que poner a una persona de su confianza y con conocimiento del presidente Petro en el sector de Minas. Y la persona que podría ser, pues está en Ecopetrol, que es Ricardo Roa. Pues es que esa es la pregunta que uno se hace, si es una jugada a cuántas bandas, porque pues por un lado la pregunta que usted hace muy pertinente sobre los 800 millones de pesos que también habría tenido de multa que pagar el presidente de la República, y por el otro también lo que de alguna manera se le preguntó ahorita al exsuperintendente de sociedades, el doctor Vélez, y es, bueno, es decir, todo esto termina dando de taquito con una posible salida del presidente de Ecopetrol, Ricardo, que es el tema que me parece más importante de todos acá, porque entonces el presidente estaría intentando hacer todo eso que también, como nos lo explicó Camila, para salvarlo de alguna manera el pellejo y que pase esto a un juez de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y sacarlo de las investigaciones, digamos, de la justicia ordinaria. Ahí estaría el quid de todo este asunto. Además, porque si usted se pone a pensar, un presidente de Ecopetrol que se gana 150 millones de pesos al mes va a ir a ganarse lo que se gana un ministro como ministro de Minas, que son 25 millones de pesos más o menos, y mal contados, teniendo en cuenta que son 7 de salario básico, 13 de gastos de representación y otro tanto, unos 5 o 6 millones más de prima de dirección. ¿Quién se va a bajar de un salario de 150 millones mensuales a pasarse a uno de 25? Alguien que tenga líos con la justicia, alguien que tal vez y eventualmente esté buscando otro camino, y aquí me parece que es uno de los puntos más importantes de todo este asunto, que no se puede mirar únicamente como cómo sacamos a este señor de este problema en el que se metió el pasado por unas basuras, sino también cómo ayudamos a reconfigurar todo este mapa y a salvarle una vez más el pellejo a alguien que efectivamente pues tiene información muy importante y que sabe muchas cosas de lo que pasó en la campaña. Aquí haciendo Ricardo, déjeme leerle un correo electrónico. Daniel y Felipe, haciendo mi carta al Niño Dios, yo creo que hay que pedirle al Niño Dios que la Fiscalía compre un par de motores de avión Rolls Royce para que empiece a hundir el acelerador a las investigaciones que tiene pendientes. Hay casos que tiene allí para abrir investigaciones de otras cosas, pero esto sí, que tiene que acelerar. Déjeme leerle un correo que le acaba de llegar. Los grandes peces están tranquilos y los pequeños, como la señora Ortiz, a quien no defiendo y a quien no conozco, está detenida. No, pues ya vamos a llegar al primer año del mandato de la doctora Camargo, y por ahora, a paso tortuga, el país debe saber si hay o no méritos, y si no hay méritos, perfecto, pero es la justicia la que determina que no hay méritos para investigar irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Lo que no puede pasar es que no haya justicia, que no actúe, que no sepamos qué hay en la justicia. Daniel. Mire el correo que le acaba de llegar a la plana mayor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Respetados delegados, asesores y jefes de oficina. Por instrucciones de la superintendente y con el propósito de realizar una reestructuración de los niveles directivo y asesor, me permito solicitar la presentación de su carta de renuncia a partir del día de hoy. El documento deberá ser radicado en el despacho antes de las 4 de la tarde. Saludos cordiales, firma Daniel Mesa Villegas, asesor del despacho, secretario privado de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo creo que aquí la superintendente, que como usted dice, es muy eficiente para abrir investigaciones a entidades que no le corresponde abrir, como lo han dicho muchos expertos, mucha lentitud para entregar explicaciones. Aquí hay una presión a unos funcionarios, seguramente de carrera y que llevan mucho tiempo, expertos en la Superintendencia de Industria y Comercio, para que tomen una decisión política que favorezca al presidente de la República, a sus allegados y a la gente que él quiere poner en uno y otro cargo. Y habla bien, déjeme terminar con esto, habla muy bien de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que renunciaron, que prefirieron poner su carta de renuncia, hacerle el juego a una decisión que no está en el marco de la ley.
Y eso hay que resaltarlo, como lo han hecho muchos funcionarios, y todo vuelve al mismo sector, como lo han hecho muchos funcionarios de Ecopetrol, de las filiales de Ecopetrol como Cenit, que prefieren poner su carta de renuncia antes de hacerle el juego a este entramado de corrupción que todo gira siempre en torno al mismo nombre, Ricardo Roa. 8:49, hay noticia urgente en minutos desde Venezuela, otra detención de personas cercanas a María Corina Machado. Andrés, para finalizar, 8:49 minutos y el nuevo escándalo del gobierno del presidente Petro en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es uno cada semana, ¿no? Es decir, es una noticia nueva de alguna cosa de estas cada semana. Como decía ahora Daniel, muchas de ellas alrededor del nombre de Ricardo Roa, que es una persona que pertenece a ese extraño círculo alrededor del presidente de personas que son totalmente intocables, estilo Armando Benedetti, etcétera. Yo me pregunto, Ricardo, y hago la pregunta sin ninguna mala intención a las personas que efectivamente tienen una esperanza de cambio y que ven que consideran que este país necesita un cambio, si todo esto se justifica, ¿no? Es decir, si todo esto, todo este tipo de maniobras, proteger ese tipo de personas, todo eso se justifica en nombre de un concepto que es el cambio. Es decir, el cambio no se podía hacer por unas vías más por unas vías menos turbias. No lo sé, dejo esa pregunta de Navidad sin ningún ánimo confrontacional, Ricardo. 8:50, movidas en la SIC, el título del artículo del Espectador hoy en portada, hablando de este terremoto que se produce en la Superintendencia de Industria y Comercio con un hombre muy cercano al presidente Petro, don Alberto Melano Alcocer, quien intentaría llegar a la presidencia de Ecopetrol, pero para ello necesita que se le revoque una sanción de la época en la que Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, la famosa sanción por la crisis de las basuras. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Impunidad. Esa es la sensación que hoy retumba en la mente de miles de familias que durante los años 80 y 90 fueron víctimas del terror despiadado que sembró el Cartel de Medellín, fundado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Griselda Blanco y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. Este último llegó ayer a las 3:53 de la tarde a Bogotá, deportado desde Estados Unidos, donde pagó una condena de más de 20 años de prisión. En 2001, antes de ser extraditado por cargos de narcotráfico, Ochoa lanzó una campaña publicitaria que decía: ayer me equivoqué, hoy soy inocente. Más de 2 décadas después, volvió a Colombia con una frase similar. Dijo que no era culpable y que en Estados Unidos le habían montado un indictment. Al pisar suelo colombiano, Ochoa fue dejado en libertad. Esto luego de que las autoridades constataran que no tenía órdenes de captura vigentes ni procesos pendientes. La libertad de Ochoa hizo que Carlos Fernando Galán pusiera el grito en el cielo. Y no era para menos. Fue el Cartel de Medellín el responsable del asesinato de su padre Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Hoy, el alcalde de Bogotá dijo que era inaceptable que un miembro del grupo delincuencial conocido como los extraditables no tuviera ningún requerimiento con la justicia colombiana. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año, gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares con familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! En este tiempo de Navidad, cuando las luces brillan en cada esquina y las tiendas están llenas de gente buscando el regalo perfecto, quiero invitarte a hacer una pausa. ¿Qué tal si este año sumamos regalos del corazón y decidimos regalar aquello que realmente transforma nuestras relaciones y llena de sentido nuestra existencia? Pensémoslo.
el agradecimiento, el perdón, el tiempo de calidad, las palabras de aliento y los actos de servicio, la alegría compartida y nuestra presencia auténtica. Es, Felipe, que parezca 24 de diciembre y la música no puede faltar. Esta es la música de los andinos, como nos dice de manera despectiva el padre Linero, a quienes nacimos de Valledupar hacia el centro del país. No, de manera despectiva y lo recibimos de esa manera. No, mire, por Dios, no lo sientan así, menos en Navidad, que es un día de amor, que es un día de paz. Nada menos que Rodolfo Aicardi. Sí, esa música de ustedes. Aicardi, el gran cantante de los hispanos, que era la orquesta, junto con la de Gustavo Quintero, la del loco Gustavo Quintero, en las orquestas, los graduados, se me estaba pasando el nombre, los hispanos y los graduados, además los hispanos, los graduados, los teenagers, los blanco. Caracas Boys, esconda, los melódicos. Solo música andina. La mejor voz para mi gusto era esta, la de Rodolfo Aicardi y Gustavo Quintero. Esta canción se llama Felipe. Me encanta esa música andina de ustedes. Feliz Nochebuena. Claro, Feliz Nochebuena. Alberto, ¿qué quiere escuchar? ¿Quiere escuchar? No, puede ser una de Héctor Lavoe, Navidad, alguna cosa de Héctor Lavoe, Navidad, por ejemplo, eso podría ser. No, pues tan salsero. Algo acá del Caribe. Ay, oye. La fiesta de Navidad. Para vender sus aguacates no tiene que descalificar a los aguacates del vecino, ¿no? Tiene que simplemente son diferentes gustos. Entonces la música andina, en su opinión, es mala, no le gusta. No, ¿Sabe por que Dios, no he dicho eso. Jamás eso diría me recuerda al gran Andrés Caicedo, al escritor vallecaucano. Sí. En que viva la música. Yo he traído aquí, leyendo que viva la música en los 60, Héctor, en la época en la que el rock de esa época y la salsa era lo que marcaba la juventud caleña. Les parecía despectivo que a las casetas de la Feria de Cali, a las tascas, invitaran los hispanos, los graduados, decían la música paisa, ¿no? Era la música paisa, entre otras cosas, porque grababan con Discos Fuentes, que quedaba en Medellín. No necesariamente porque los cantantes o las orquestas fueran de Medellín, sino porque grababan sus discos allá en los estudios de Discos Fuentes. Pero sin duda sí es cierto que había como tres países. La música de los hispanos y de los graduados, que se impuso en Bogotá. La música andina, la salsa pura de Cali, del Caribe, y la salsa del Caribe. Yo sí creo que eran tres mundos distintos. Sí, y después cada uno pensábamos que ese mundo que cada uno vivíamos era el mundo, y no, había otros mundos. Y luego para mí solo hay Rodolfo y Gustavo Quintero. Yo crecí con Rodolfo Aicardi, Gustavo el Loco Quintero, Lavillos Caracas Boys, Los Melódicos, que eso también pegó en la costa. No venga aquí usted a decir, padre, que no sonaba esto en la costa caribe. Yo dejé de oír Lavillos el día que grabó Millonarios será campeón. Esta sí. Fue en 1972 que Lavillos grabó Millonarios será campeón. Hasta ese día llegó mi relación con esa orquesta. Oiga, pero ¿ustedes sabían una cosa? Que Lavillos Caracas Boys, Hugo Mario, lo que hacía era volver a escribir las letras de los éxitos que ya eran consolidados en Venezuela. Sí. Entonces, por ejemplo, Millonarios será campeón. Millonarios será campeón, Hugo Mario, allá era Maracaibo será campeón. Lo que hicieron fue cambiar el Maracaibo, que era uno de los, y sigue siendo uno de los equipos de béisbol favoritos, porque en Venezuela aman mucho más al béisbol que el fútbol. Era Magallanes, me dice aquí Rogmar. Magallanes será campeón. Lo que hicieron fue cambiar Magallanes por Millonarios. Muy creativos, ¿no? Los Leones de Caracas contra los Navegantes de Magallanes, sí señor. Sí. Eso es lo que hacían, Hugo Mario. Aún son Lavillos Caracas, Nelson y sus estrellas también, venezolano, Pastor López, pero lo que usted decía ahora, Ricardo, es absolutamente cierto.
En 1968 en Cali se escuchaba la música paisa, esta música tropical. El duelo para la feria del 68 era entre los hispanos y los graduados en la caseta panamericana. Ese año llegó Richie Ray y Bobby Cruz y la historia de Cali cambió para siempre. Llegó la salsa, se quedó la salsa y Cali se convirtió en la capital mundial de este género musical. Incluso Andrés Caicedo cuenta en su obra que los curas de la época, la Iglesia Católica intentó expulsar a Richie Ray de Colombia porque decían le cantaba la bestia por esa canción Sonido Bestial, y vamos en la cantando Biblia, como bestias. La bestia es el diablo, ¿no? El padre Linero lo sabe perfectamente, y Sin entonces duda. casi que son expulsados de Colombia Richie Ray y Bobby Cruz Imagínese por Sonido usted Bestial. lo que era este país, pero escuchamos Richie Ray, Bobby Cruz, que también es maravilloso. Vamos a ir a las calles de las principales ciudades del país, pero es que los oyentes me siguen aportando, Héctor, por ejemplo, Pa' Barranquilla me voy, sí. Originalmente fue grabada Pa' Maracaibo me voy. Pa' Maracaibo me voy, ¿no es verdad? Sí. Bueno, sí. 1. Claro. 2. La palmireña sin igual era valenciana, pero de Valencia, Venezuela. Ay, cómo te quiero, ¿sí? palmireña. Entonces todo era regrabado y todos aquí felices que porque le dedicaban canciones a millonarios. Y no, pero eso era esa regrabado. No, la de Magallanes me la sabía, pero la de la palmireña sí no, y me parece una ofensa. Padre Linero. Porque la palmireña merecía la canción. Pero claro, pero otro dato para el padre Felipe. Dígame. Sí. Es que el que descalifica a los hispanos, Rodolfo Aicardi era costeño. A no ser que usted considere que Magangué, por ejemplo, es del interior del país. ¿En Santa Marta? No, nació en Magangué. ¿Miraba el mar? Nació Si miraba el mar, esto es costeño. No. Si miraba el mar, es costeño. Si no mira el mar, bueno. No, hombre. Oye, la fiesta de Pilito, fiesta de Pilito del Gran Combo, para que veas tú. O sea que para el padre Magangué, los de Magangué son cachacos, eso es lo que faltaba. Sí, imagínese usted. También. El fundamentalismo del padre es sin límites. Él está como Petro. No, está cambiando de tema. Me imagino que los de Magangué sí se van a molestar mucho, porque que a un magangueleño le digan cachacos y eso. No, yo no he dicho eso. Yo jamás dije eso. Claro que lo dijo. Claro que no está aquí sentada hoy María Consuelo, ¿no? No, jamás he dicho eso. Lo hubiera excomulgado. 9 en punto. Mateo Piñeros está en las calles de Bogotá acompañando a los bogotanos. ¿Cómo avanza el 24 de diciembre, Mateo? Hola Ricardo, buenos días. A esta hora seguimos en San Victorino. Hay cientos de personas que han llegado desde las 5 y las 6 de la mañana a hacer sus compras de Navidad. Pero también hemos estado hablando con los comerciantes. Vemos mucha ropa, también juguetes para los niños. Y nos aseguran que ha sido un año difícil y que aunque no está tan lleno como en otras temporadas, pues les sirve para aliviar la situación que se ha vivido en este 2024. El comercio está muy solito en el momento. Vamos a esperar ahorita después de las 8 de la mañana, 9, para ver si se compone eso. Desde ayer a las 5 de la mañana y toda la noche hasta este momento. Ricardo, en este momento lo que más se está vendiendo en San Victorino es la ropa, según nos cuentan algunas de las personas que también se han acercado acá a hacer sus compras de fin de año. No está tan congestionado hasta el momento, que no hay variedad de cositas. Salí de trabajar apenas ayer, entonces pues tocaba ya venir hoy. Sí, los he encontrado. En este momento hay al menos 200 uniformados de la policía que están acompañando en esta zona.